Hay gente que tiene que abusar del poder y necesitan abusar del poder. Yo te tengo a ti de invitado hoy porque tú eres una conciencia en los recursos humanos, además de tu doctorado y eso en recursos humanos, de cómo tratar a la gente si tú quieres que tu empresa tenga éxito. Pero hay gente que evidentemente piensa que explotar es la fórmula correcta de lograr el éxito. Y a veces le ha funcionado. Elon Musk y Sergey Brin, que son dos megamogules tecnológicos, están planteando que la jornada laboral, en vez de ser de 40 horas, pueda ser de básicamente ilimitado, porque decir 120 horas, pues es básicamente ilimitado. Eso es casi de mentira. Digo, él dice que actualmente lo tiene así, ¿no? Pero la realidad es que cuántas horas te sobran para tu vida personal. No sé cuán real realmente. ¿Qué es eso de vida personal? O sea, exagerado. Lo que necesitamos ¿Qué es eso de vida Jay, privada? ¿Qué es eso? Todo lo que necesitamos los seres humanos. Okay. Necesitamos eso. Sí, necesitamos nuestra parte personal más allá de la profesional. Así, o sea, estás insinuando que yo no tengo parte personal. No, yo no sé, yo no estoy hablando de ti. Se nota el sarcasmo, se nota el sarcasmo. Se nota. No usas ese poder, entonces tengas a toda tu gente igual que los monstruos, pues mira. Pero igual no te hace bien, eso hace daño. Pues precisamente quería plantear de eso, porque esa noticia que mucha gente no la vio, estoy seguro salió ¿verdad? Recientemente. Elon Musk y Sergey Brin proponen extender la jornada laboral. El dueño de Google propuso que trabaje 60 horas a la semana y no 40, pero Musk cree que se puede trabajar más. Y el multimillonario dice, pues, trabajan hasta 120 horas a la semana. Tengo que decir que cuando él compró Twitter, eso fue lo que él hizo. Claro, pero y yo creo que es bien importante, y un poquito más abajo también en el reportaje aclara sobre eso y sobre lo que es la inteligencia artificial y unos modelos en particulares. Y siempre lo he dicho cuando estoy acá contigo que todos los extremos son malos. Cuando hablamos de esas jornadas exageradas de 60 horas, de 120 horas, pues si me preguntas a mí, obviamente pues no es algo que yo recomiendo. Ahora bien, cuando tenemos un proyecto, Jay, o que hay algo que sacar, porque pues también a veces nos tomamos las cosas literal. Pues entonces yo no puedo trabajar más de 8 horas porque no voy a descansar. Oye, podemos hacer tiempo extraordinario cuando hay un proyecto, cuando, por ejemplo, esta semana nosotros vamos a decir que trabajamos siempre 40 horas, pero hay algo extraordinario que atender, pues si tenemos que trabajar 50 horas, oye, tampoco es que se le va a caer un canto a alguien, ¿no? Pero esa no debe ser la norma. Así que es importante entender cuando se plantea estas jornadas excesivas, que sea regular, definitivamente no sería mi recomendación. Y yo creo que incluso aquí varios factores. Primero, nosotros seguimos siendo humanos y va a llegar el momento donde nuestra mente y nuestro físico se va a agotar. Así que la productividad jamás en la vida va a ser la misma una persona de 40 horas a la semana versus de 60 y obviamente de 120. Así que eso, de cierto modo, va a ser una falacia. Tú puedes tener un cuerpo allí, pero un cuerpo allí haciendo ¿qué? Luego del cansancio y el agotamiento que te va a producir una jornada como la que ellos están hablando. Eso es una. Segundo, precisamente los millennials, más que nada, vieron a unos padres trabajar probablemente largas jornadas, Jay, y de más de 40 horas. Y precisamente por eso es que es lo que no quieren repetir. Y aunque esto ha sido de mucho tiempo atrás, hemos visto cómo todavía es un poco más tendencia a hablar del balance, ¿no? De work-life balance. Por lo tanto, una cosa, y ese es el otro factor, que realmente tengan las personas y que tengan el público comprometido para trabajar esas jornadas, cuando bien sabemos que lo que estamos buscando es ese balance y esa salud que muchos de nuestros padres o abuelos abandonaron porque precisamente trabajaban jornadas largas y que se ha demostrado que no es saludable, que nosotros necesitamos nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de no hacer nada, nuestro tiempo de hacer ejercicio, sobre todo de compartir en familia. Y yo creo que esta generación lo tiene muy claro. Tiene muy claro que eso es importante y que eso es necesario. Y no me parece que vayan a negociar eso para trabajar, por ejemplo, con Elon Musk, ¿verdad? Y trabajar 120 horas. Pero él lo ha logrado al punto de que, ¿verdad? Me refiero a que hay la historia de La historia de Elon Musk es que él ha logrado explotar, entre comillas, a ciertos empleados. Si tú quieres trabajar conmigo, estas son las condiciones. Y hay gente
que está dispuesta a eso. Y él lo que hace es que los que no estén dispuestos, pues él está dispuesto a sustituirlo con inteligencia artificial. Y esa ha sido la forma en la que él funcionó en Twitter. Gente dice que es lo mismo que ha pasado en Tesla, que es lo mismo que ha pasado en Starlink. O sea, que esa es su forma. Sí. Claro, pudiese ser de nuevo, Jay, que pudiese ser un proyecto. Por ejemplo, yo no soy una persona que le dice a los empleados, mira, tienes que trabajar sábados. Pero si en todo el año surge la necesidad de un sábado, un sexto día trabajar, pues trabajamos, ¿ves? Así que no sé hasta qué punto, por ejemplo, cuando comenzó el tema de X, pues fue un periodo. Y también a veces, Jay, en estas organizaciones Sí, lo que como está la haciendo de es que hace él, falta la flexibilidad para eso cuando hay proyectos especiales. El problema es que a claro, veces siempre hay proyectos especiales. exacto, no debe ser la norma, es lo que estoy tratando de orientarnos. Y por otra parte también hay organizaciones que son transicionales para profesionales. Me explico. Y no solamente Elon Musk, y no necesariamente a nivel de horas de trabajo, sino de condiciones de empleo, donde a veces pues los profesionales pasan, y por eso hablo transicional, porque pasan por esa experiencia, pero no es para toda la vida. Es que quieren llevarse algo de esa compañía. Así que cuando tú dices que lo logró, bueno, probablemente lo logró en aquel momento, pero tenemos que ver qué por ciento de retención tiene esa compañía. O sea, que esos empleados que en algún momento, como tú mencionaron, que explotaron, que trabajaron altas jornadas, ¿todavía son parte de su organización o se llevaron mucho conocimiento, mucha innovación y ahora están en otros lugares? ¿Ves? Entonces, hay compañías que siempre han sido compañías que le llamamos transicionales, en ese sentido, donde los empleados van, crecen, absorben conocimiento y luego realmente le dedican eso a otra organización. De acuerdo. ¿Crees que ante el temor de perder el empleo con la inteligencia artificial va a haber cada vez más jefes así? Mira, la realidad es que el temor de perder el empleo no creo. Continuamos en mucha necesidad, donde los empleados, por ejemplo, pues si no trabajan con él, van a poder trabajar con otra persona. Así que no creo que ese sea el issue principal. Todavía el mercado está así. Ha mejorado, pero definitivamente todavía hay mucha oportunidad, sobre todo en el tema de la tecnología o de cosas bien específicas, como siempre le hemos hablado, en una destreza técnica y también blanda, ¿no? Que son muy específicas, en las cuales las organizaciones pues apuntan a ciertos candidatos y no hay un montón de esos allá afuera, ¿ves? En cuanto al miedo de la inteligencia artificial, mira, Jay, esto desde que comenzó ha sido un miedo. Incluso hemos hablado del tema. Pienso que nosotros, ¿verdad? Seguimos siendo una necesidad y que definitivamente eso va a crear otras necesidades donde los humanos vamos a estar ahí. Pero sí te tengo que ayer precisamente daba un adiestramiento y decía, si ustedes fueran compañía, si ustedes fueran patronos, ¿qué ustedes harían? ¿Contratarían a alguien, ya sea al mínimo $12 la hora, lo que todo eso implica en contribuciones, en derechos, en leyes, en que obviamente pues un día el empleado pues tiene una situación, mañana tiene otra, o pones una máquina que haga todo eso? Y lo digo por ciertos fast food, como hemos visto, donde ya pues ordenamos y hacemos todo a través de la máquina y no necesitas la persona, no necesitas el empleado. Y precisamente traíamos el tema por todo el hecho que siempre tenemos de una habilidad blanda, que es la puntualidad. Porque es que cada día se le hace más difícil a la gente llegar temprano o llegar puntual. Entonces, pues, que si tú fueras el patrono, ¿qué tú vas a decidir? Pues tener la máquina que siempre va a estar ahí, que no va a llegar tarde, que no se queja, que no le pago contribuciones, o pues la persona que no llega, que no puede abrir la tienda o que el otro se quede y precisamente se queda largas jornadas, porque no te creas que esto que dice esto pues a lo mejor sí no es o no debería ser el uso y costumbre, pero hay industrias en Puerto Rico, como por ejemplo lo que es la salud, que no debería, pero por falta de personal, pues sí trabajan esas largas jornadas. Mira, yo me he pasado recientemente, y no voy a decir dónde, pero guardias de seguridad. Dormido, pero dormido. Y es porque tienen 2 trabajos de guardia de seguridad. Y el ser humano no puede estar 16 horas, que realmente no son 16, son 20, porque son las 8 que estás sentado, más la hora que te cogió de break en lo que llegaste a un trabajo al otro. Más los 8, claro. O sea, no hay forma de sostener eso. Correcto. Y trabajar 18 a 20 horas al día no es sostenible para ningún ser humano. Pues, obviamente, ¿qué tú haces? Pues te duermes en el trabajo. Y eso no es dormir, porque eso es dormitar, no es descansar. Así que no descansaste nada, así que literalmente estás muerto en vida.
Y el próximo trabajo lo mismo y va a llegar un momento que vas a colapsar. Dicho eso, tampoco diste buena seguridad porque en la práctica te gastas dormido y gran parte de la seguridad se perdió. Suerte ahí. Y precisamente por eso vemos como la seguridad está también innovando e incursionando a un montón de diferentes tecnologías, incluyendo ¿verdad? Lo que es inteligencia artificial, para precisamente poder dar ese servicio que a veces, pues humanamente no tenemos. Exacto. Jessica, China, Xi Jinping, acaba de anunciarle al país, no vayan a la universidad, busquen trabajos técnicos, porque hay mucho desempleo de profesionales y una necesidad de millones de empleos técnicos, plomeros, costura, plomería, electricidad, etcétera. Y él, de hecho, curiosamente, Xi Jinping, que ahora es el presidente, antes de ser presidente fue el ministro de educación en este tipo de temas, en temas de vocacional, ¿no? De trabajos técnicos. Y él está hablando de los años 80, hace 30 años, 40 años. Planteo esto porque él está advirtiendo de que es probable que en muchos de los trabajos de profesionales cada vez hayan más desempleados porque cada vez lo va a hacer más asuntos técnicos. Pero cada vez va a hacerlo más la computadora o el software o el hardware, ahora con quantum computers más inteligencia artificial. O sea que es doble whammy. Antes hacía falta un software, pues hacía falta programadores para el software, pero tenías gente trabajando en el hardware. Pues ahora también el hardware va a ser quantum. Si va a ser quantum en los próximos años, pues ya el nivel de necesidad de un ser humano es mínima, por no decir ninguna en la práctica. Así que está planteando, si no va a hacer falta plomero, si no va a hacer falta electricista, no va a hacer falta esto y esto y esto. ¿Tú crees que Puerto Rico debe hacer lo mismo? ¿Debe desenfatizar el tema de los profesionales de áreas universitarias y enfatizar más en los trabajos técnicos ante la realidad de la necesidad de recursos humanos que tú ves? Fíjate, yo creo que ya muchas instituciones educativas se habían movido a eso y aquí hay muchas carreras cortas, hay muchas carreras técnicas como las que tú mencionas, tal vez no cubren o suplen toda la necesidad que tenemos incluso nosotros como país, pero yo creo que ya se han movido a eso o se estaban moviendo a eso. Yo sí creo en la formación académica, pero pienso que hay que atemperarla con nuestra necesidad, obviamente, según los tiempos y según vamos evolucionando. Pero sí creo que hay que estudiar, sí creo que nos tenemos que preparar. Siempre lo he dicho, yo creo que un grado académico, aún así sea un grado asociado a una carrera corta, además de esa área en la que tú decidiste formarte, te da muchas otras cosas, Jay. Te da esa disciplina, te da esa perseverancia, te da otras áreas que son las que estamos sufriendo, que son las que precisamente hemos hablado en otros podcasts también, no estamos atendiendo, ¿ves? Entonces, pues, de nuevo, sí, tenemos muchas computadoras, muchas cosas que vienen a hacer trabajo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, pero ¿qué está haciendo eso en nosotros como seres humanos? ¿Qué está haciendo eso en nosotros como profesionales, como personas? Ya hablamos, ¿verdad?, de lo que hace eso incluso a nivel intelectual, a nivel de cómo vamos avanzando, de cómo vamos educando nuestro cerebro. Así que para mí la formación es importante, lo que sí es que tenemos que mirar hacia dónde nos vamos a dirigir. Pero yo creo que sí, que acá yo no estoy dentro de la industria sumergida, ¿no?, de educación, pero sí he visto que muchas instituciones se han movido a carreras cortas. Mira esto, dice en China, only 45% of the university class of 2024 have received job offers by April. O sea, 45%, o sea, básicamente 55 de cada 100 graduandos universitarios no tienen una opción de trabajo. Claro, pero ¿de qué se están graduando? Está bien, chévere. Imagínate, estaríamos hablando ahí horas, pero está planteando, for graduates of vocational colleges, which often have partnership with companies, bla, 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 la figura es al revés, 57% ya tienen ofertas de empleo antes de graduarse. O sea que lo que está planteando el presidente es, mira, gran parte de ustedes, y esto es Pantheon Macroeconomics, por si acaso, que es Kevin Lam, uno de los analistas del mercado, es que realmente los graduandos nuevos están sofisticados y está pasándole algo que pasa en un lugar que yo conozco, y es que la gente no quiere hacer unos trabajos que antes hacían los técnicos, pues no, porque ahora yo soy un profesional. Pero Jay, yo te digo una cosa, eso pasa aquí en Puerto Rico. Pues ese es mi punto, que está pasando allá, lo está pasando aquí, que no queremos esos trabajos. Pero no solamente que no queremos esos trabajos, sino cuando hablas de escuelas vocacionales, por ejemplo, aquí conseguir un mecánico es lo más difícil del mundo. Y antes de que esos muchachos se gradúen,
ya tienen trabajo. De acuerdo. Sobre todo mecánica industrial. Porque a veces entonces van mucho a estos lugares a prepararse, pero son mecánicos de la parte de automotriz. Que de igual forma hay una necesidad bien grande. Pero también tenemos que a veces entonces estas personas van a estudiar estos grados, Jay, y no necesariamente entonces pasan la licencia. Y de eso pues yo he vivido bastante. Entonces tenemos ese otro reto. Pero la realidad es que eso nos ha pasado a nosotros, yo que vengo de la industria de manufactura, hace tiempo y hemos hecho un montón de. ¿Qué te ríes? Pues, sí, o sea que el operador de esa máquina tiende a ser una persona técnica que no cualquiera puede trabajarla. Y desgraciadamente a veces patronos, ¿verdad? No saben que tú no puedes maltratar a ese muchacho porque después si se va, después ¿con quién lo sustituye? Y en Puerto Rico no hay. Y lo que hacen es que muchas veces, de hecho, los operadores de grúas en Puerto Rico están trayendo desde Miami, porque no hay aquí operadores de grúas. Definitivamente. Entonces, también a veces tenemos ciertos requisitos, por ejemplo, de que precisamente no te tiene que tener la licencia. Y yo eso lo puedo entender, pero hay ciertas maquinarias incluso, Jay, que son muy de la organización. Yo creo que si se les educa y se les desarrolla, hacen sus propias escuelas internas, podemos preparar al personal según la necesidad que tiene cada organización. Claro, el problema de esto es que estás haciendo pues unas posiciones muy específicas. ¿Qué fue lo que pasó aquí incluso cuando existieron muchas farmacéuticas? Hoy día esa mayoría de profesionales, pues que en aquel entonces todo el mundo estudiaba ¿qué? Ingeniería. Todo el mundo era industrial, todo el mundo era mecánico, porque había mucho trabajo de eso en Puerto Rico. Pero cuando se fueron las farmacéuticas de Puerto Rico, que hoy día quedan muy pocas, ¿qué pasa con esa gente? Fueron demasiado específicos esa educación. Entonces, claro, hasta hay que mirar en el sentido de que pues esa es la necesidad hoy día. Entonces, pues sí, pues te haces mecánico, te haces carpintero y esa es la necesidad realmente a futuro, en 20 años, en 30 años, porque eso pasó en Puerto Rico. Y muchos profesionales Jessica, incluso por eso se tuvieron que ir, porque no conseguían trabajo cuando se fueron a la farmacéutica. Pero tú y yo estamos aquí ahora mismo sentados hablando, ¿verdad? Y tú estás produciendo, tú trabajas 20 horas al día, así que, ¿verdad? No sé por qué te quejas de Elon Musk, porque tú eres igual. No, ya yo he aprendido. Bueno, está bien, whatever. Ok, pero la realidad, Jessica, es que tú que trabajas, la cantidad de horas que trabajas y tienes el trabajo que tienes y demás, sabes que hay una, ¿verdad? Y esto nos ha pasado a todos, que hay una escasez de talento, pero más que escasez de talento a nivel de rigor y disciplina, hay una escasez de iniciativa propia de no depender de que un supervisor te diga qué hacer. Si tú me preguntas a mí cuál es la necesidad mayor que tiene cualquier empresa hoy día, es que no tener que tener un jefe que esté dándote azotes para que tú te muevas. Esa ha sido mi experiencia y la experiencia con la que hablo con toda la gente que yo conozco. O sea, tú como supervisor. También. Pero además de eso, como persona que recibe muchos comentarios todo el tiempo, y tú y yo hoy estamos aquí sentados, y ahora mismo hay un chamaquito de 15, 16 años que está aprendiendo a usar los AI tools que tú y yo no vamos a dominar porque nosotros estamos produciendo en lo que ellos están educando. Y esa realidad nos va a hacer a nosotros probablemente obsoletos dentro de un par de años. Pero vamos a tener algo que yo creo que esas generaciones no tienen. Y es el skill de no depender de que alguien me dé instrucciones para hacerlo obvio. Obvio que si hay una gotera, alguien tiene que ir a poner el cubo. Pues yo soy ese alguien. No tengo que esperar a que alguien me diga, oye, quiero poner un cubo allí. ¿Puedes ir a poner el cubo allí? Y ese skill creo que es importante. Planteo esto porque hay un valor en la iniciativa propia. Hay un valor en el recurso humano. Pero requiere que ese recurso humano tenga la iniciativa de aprenderlo, de internalizarlo y de actuar. Y mi punto con esto es, los seres humanos queremos evitar ser reemplazados. Lo más importante que vamos a evitar es la iniciativa. Pues precisamente de eso se trata y es lo que te estaba tratando de decir. Y cuando hablamos de iniciativa, hablamos de esas competencias que precisamente pues la máquina hoy día y la propia inteligencia artificial, a menos que tú le preguntes, te va a dar todo lo que tú quieras. O sea, tú entras a ChatGPT y te va a dar todo lo que tú quieras, pero le tienes que preguntar. No necesariamente todavía está en esa, no, por lo menos yo no lo he vivido. No le des pensamiento. No ha llegado a ese punto de decir, bueno, voy a dar un poquito más. Si tú me preguntaste esto, pues, ¿qué tú estás haciendo? Pues déjame ver cómo lo puedes hacer mejor, ¿verdad? Entonces, precisamente esas competencias son las que el humano, pero tristemente, Jay, como tú bien mencionas, estoy enfocado en esto y este es mi único enfoque. Por eso yo creo en la formación. Por eso yo creo que la academia es importante, siempre y cuando se atiendan estas necesidades y no dejemos rezagados que hay que seguir trabajando la parte. Suena gracioso que tú tengas que decir ahora, en el 2025, hay que trabajar, hay que entrenar y hay que desarrollar al humano. Pero cuando digo al humano, no estoy hablando de precisamente ese IQ.
Estoy hablando de esa parte emocional, de esa iniciativa, Seguro. de esas capacidades que en algún momento ganamos y la inteligencia artificial vino, entonces como que nos dormimos. Y precisamente por eso es que entonces cuando tú dices, bueno, entre A y B, ¿qué es lo más lógico? ¿Qué es lo que menos dolor de cabeza te va a dar? Claro, y te voy a dar un ejemplo concreto. Tú estás ¿verdad? En un medio de comunicación, ocurre una noticia de último minuto y tú ves al muchacho con unos headphones enormes puestos. Tú sabes que no es que está escuchando el podcast de la noticia más importante del momento, porque acaba de pasar la noticia más importante del momento. Está escuchando música o está escuchando otra cosa. Y no planteo esto como una crítica, planteo esto como que sí, si tú no eres esa persona, hay una persona con la iniciativa de tú sentarte y escribir la noticia, o tú sentarte y ser la persona que va a hacer la gestión y la ejecución, y no esperas a que alguien te dé una instrucción, muy probablemente las máquinas no te sustituyan. De lo contrario, te van a sustituir. Esa es mi opinión. No, y oye, dicen los psiquiatras, ¿verdad? Sobre todo en el tema de los niños, ¿no? Que esta generación, pues está importante en todos estos cambios que estamos viviendo. Que precisamente el no uso, estas grandes personas, y cuando digo grandes personas, o sea, que son los gurús de la tecnología, son los primeros que no le permiten utilizar tabletas. Eso sí. Y no le permiten tecnología a sus hijos, porque saben la dependencia, lo adictivo que es, y no solamente lo adictivo que quieras estar, sino lo que te atrasa como ser humano, lo que te atrasa ese pensamiento crítico, lo que te atrasa esa creatividad, precisamente esa iniciativa, porque eso es lo que está haciendo la tecnología. Nos roba el que no viene con iniciativa, bendito. Entonces, encima la tecnología te roba lo poquito que tienes. O sea, y precisamente por eso es que nos tenemos que enfocar en entrenar, en adiestrar, en desarrollar esa parte que nuestro cerebro tiene y puede trabajar, pero la estamos dejando dormida. De acuerdo. Por último, eso es. Cuando tú tengas la iniciativa suficiente como para no depender de que alguien te esté dando instrucciones, probablemente no sea sustituible. De lo contrario, Dios nos coja confesado. A trabajar 120 horas al día, a la semana. No. Eso, mira, antes sí. Él hace los robots que trabajen no 120 horas, sino que trabajen las 24 horas al día, que realmente él pueda mantener un humano que le trabaje esas horas. Yo estoy de acuerdo contigo, pero pienso que lo que él está tratando de probar es el punto de que precisamente el nivel de producción que él requiere no se puede. No lo puede hacer por el humano. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.